Hola, mi nombre es Alexa Montoya y vamos a estar resolviendo el problema 3.215. Tenemos un circuito de dos caminos cerrados principales, este y este. Tenemos una fuente de corriente independiente de 0.25 amperes y además una fuente de voltaje. También esta es dependiente de una variable I. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale el voltaje de B a C? Como la corriente de la fuente de voltaje, ¿no? La fuente de corriente, esta de aquí, se divide en el nodo C, no conocemos la corriente que pasa por la resistencia 1. Tampoco conocemos el voltaje, así que no podemos aplicar la ley de Ohm. En R2, este es R2. En R2 tampoco conocemos la corriente ni el voltaje de A a B. Tampoco podemos simplificar el circuito porque no están conectados en serie ni en paralelo por los nodos que separan estas resistencias. Entonces usaremos las leyes de Kirchhoff. Para poder resolver el circuito, la mejor opción es tener todas las corrientes en términos de una misma variable. Entonces tenemos que proponer una corriente de A a B. No importa en qué sentido hagamos esta propuesta, porque al final todo se va a acomodar. Esta es la propuesta que llamaremos corriente X. Entonces la corriente que entra al nodo A es I, viene de acá y entra al nodo A. Y la que sale es esta corriente que propusimos y los 0.25 amperes. Entonces, eso significa que I es igual a 0.25 amperes más la propuesta que hicimos. Por lo tanto, la corriente X es I menos 0.25 amperes. Así tenemos todo en términos de la misma variable, que sería I. Ahora vemos el voltaje para el camino cerrado de la derecha. El voltaje, como es un camino cerrado, tiene que dar 0. La suma tiene que dar 0. Entonces el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A tiene que dar 0. El voltaje de A a B no lo conocemos exactamente, pero lo podemos expresar con la ley de Ohm y la expresión para la corriente que propusimos. Entonces sería que el voltaje de A a B es 60 por la corriente que propusimos, que es igual a I menos 0.25. Eso es lo que vamos a poner acá en la ecuación, 60. El voltaje de B a C, pues es 80I. Y pues por aquí pasa también I, por aquí pasa I y por acá pasa I. Entonces, por la ley de Ohm, el voltaje de C a A es la corriente por la resistencia, que serían 20I. Esto debe ser igual a 0. Aquí son 60I.
60 por 0.25 es 15. Esto son 160 y entonces tenemos que y es 15 entre 160 y esto es igual 3,32 amperes. Este es el valor de I. Entonces ya podemos dibujar el circuito con los nuevos valores que ya conocemos. Aquí, que es por donde pasaba la corriente I, vamos a ponerle que pasan 3,32 amperes. Y tenemos el nodo A. Nodo B. Aquí tenemos la fuente dependiente que era de 80 y 80 por 3,32 es 15 medios. Ya conocemos el valor de esa fuente. Esto pues se queda con 0.25 amperes. Por aquí recordemos que propusimos la corriente IX y pues IX era I menos 0.25 amperes. Como ya conocemos el valor de I, a esto le restamos 0.25 amperes y ahora sabemos que IX es menos 5,32. Entonces estos son los nuevos valores que tenemos. IX, el de la fuente de voltaje, y pues I. Como podemos ver, la corriente X que habíamos propuesto no salió negativa. Eso quiere decir que la tomamos en el sentido contrario en el que en realidad va. Entonces la vamos a corregir para el otro sentido. Esta corriente pasa por el nodo B y luego llega al nodo A. Así ya podemos expresarla como positiva. Otra corriente que también llega al nodo A es I, que es esta de aquí. Es la que acabamos de encontrar acá. Entonces en el nodo A se suman ambas corrientes. Se suma la corriente I más la que nosotros propusimos. Esto nos da un cuarto. Un cuarto es lo mismo que 0.25. Y pues así nos damos cuenta de que sí cumple con las leyes de Kirchhoff de corriente, que lo que entra al nodo es igual a lo que sale. Ahora que ya tenemos la corriente en todo el circuito, podemos calcular el voltaje. Para esto
voy a usar la ecuación de la que calculamos I. Esta de acá, donde expresamos todos los voltajes del circuito. Entonces, recordamos que habíamos dicho que el voltaje de A a B son 60 por I menos 0.25. Voy a poner acá. El voltaje de B a C son 80I y el voltaje de C a A son 20I. Esto es igual a 60 por 5/32, que sería igual a 10 volts. 80 por el valor de I son 15 medios y 20 por el valor de I son 15 octavos. Ya sabemos que estos valores sí cumplen la ley de Kirchhoff de voltaje, que deben dar 0 al sumarlos porque los obtuvimos directamente de la ecuación donde se suman todos los voltajes y da 0.